Hola iglesia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este servicio online de día domingo. El día de hoy en un horario diferente, ya que estos 2 días, sábado y domingo, hemos estado con nuestra escuela bíblica de invierno y estamos contentos también porque los niños han sido muy bendecidos. Todo el equipo estuvo trabajando en conjunto y se trató de un tema maravilloso que decía creciendo sanamente. Así que damos muchas gracias a todos quienes estuvieron orando. En nuestro culto presencial vamos a estar mostrando un video de un resumen de todo lo que fueron estas actividades. También el viernes pasado estuvimos, si es que usted lo pudo ver en nuestras redes sociales, en Misiones Vida con Aldeas Infantiles SOS en Temuco, celebrando el cumpleaños ahí de los niños. Fue realmente maravilloso, una bendición. El jueves anterior a eso estuvimos en Victoria, donde tuvimos récord de personas ese día, de hermanos en la congregación, muchísimas personas nuevas y también muchas personas, varias, conocieron a Cristo, recibieron a Cristo en su corazón. Así que le enviamos un saludo muy grande a todos nuestros hermanos de Victoria y sabemos que Dios también está haciendo algo en ese lugar. Realmente fue una reunión maravillosa y esperamos también que el Señor siga haciendo crecer esa obra. Para esta semana, por supuesto, como siempre, tenemos nuestra serie de devocionales. También tenemos reunión de conectados con la oración para que usted pueda estar atento, enviar su petición. Una iglesia que ora es una iglesia viva, así que le animamos a que pueda enviarlo. Vamos a estar enviando todos nuestros avisos a través de nuestras redes sociales, a través de WhatsApp e Instagram. Si usted desea saber más información, puede escribirnos al número que tenemos aquí en pantalla respecto a todas las actividades que hacemos. Y también la noticia, por supuesto, más importante de esta semana es que tenemos culto presencial de Santa Cena el próximo domingo. Así que quiero dejar a todos invitados a que puedan juntarse, venir a la iglesia, que nos podamos reunir en este lugar, a alabar a nuestro Señor. Yo sé que ese día el Señor va a traer una palabra para tu vida. Tenemos escuela dominical, cafetería, está todo habilitado para que podamos pasar un excelente domingo. La Escritura dice que yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Yo me alegré. Cuánta falta de alegría tenemos en estos tiempos, por lo cual te quiero animar a que no pierdas la oportunidad de ser bendecido, bendecida y que podamos venir juntos a la iglesia. Así que, sin más, ahí donde estás, no sé si estás en tu trabajo, lo estás viendo en este uso horario, en otro, estás en tu casa con tu familia, ten un momento de oración para pedirle al Señor que la palabra que vamos a escuchar ahora de parte de nuestro pastor pueda caer en una buena tierra en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso pueda dar abundante fruto para nuestras vidas. Padre Santo, te doy gracias por cada persona conectada el día de hoy. Te pido, Señor, por su vida. Te pido por su corazón, por su mente, por sus preocupaciones, por sus aflicciones, Señor. Te damos gracias porque junto con la prueba tú también das la salida, y en este día domingo oramos para que tú nos hables, Señor, y tu Espíritu Santo también hable a nuestro espíritu, Señor. Prepara desde ya nuestro corazón para la próxima semana, el próximo culto, donde vamos a ir a la Santa Cena a tener comunión, Señor. Que ya haya un fuego en nuestro corazón de poder venir a adorar al Señor, a escuchar tu palabra y tener comunión. Te damos gracias, Espíritu Santo, en tu nombre oramos. Amén. Querida hermana, atento porque ya viene la palabra del Señor. Eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Muy buenas, mis queridos hermanos, en este día hermoso que el Señor nos concede para compartir la Escritura. Hermanos queridos, le queremos recordar que ha sido un buen tiempo también con la Escuela Bíblica de Vacaciones. Dios ha bendecido enormemente muchos niños en este sentido, y también tuvimos una escuela para padres que ha sido también maravillosa, la palabra del Señor y todo lo que tiene que ver con la claridad que Dios ha dado para compartir los temas. Hermanos queridos, si usted conoce a alguien que pueda ser bendecido con la Escritura en este día, por favor llámelo, comuníquele y dígale que hay un tema maravilloso. Seguramente usted estaba esperando en la mañana este tema, pero aquí ahora en la tarde, ¿no es cierto?, tenemos para compartirle mucho de lo que el Señor está queriendo entregarle. El domingo presencial, cuando estuvimos compartiendo sobre esto, estamos estudiando el libro de Daniel, que tiene que ver con que yo no me la puedo solo, y
Daniel en un momento determinado que llegaron los problemas. Daniel es un hombre, es un joven que fue deportado a Babilonia, fue llevado cautivo. Allá decidió permanecer como hebreo dentro del contexto donde era la vida de Babilonia. Decidió no contaminarse con la comida del rey y el Señor lo bendijo mucho junto a 3 de sus amigos. Ahí hay una prueba terrible, dice que sus amigos en un momento determinado fueron echados en el horno de fuego, pero Dios los mantuvo a salvo y hubo un ser maravilloso que estuvo acompañándoles sin ningún cabello ni la ropa fue tocada en el horno de fuego. Pero también después de eso, creo que es en el tercer imperio donde toman los persas, Darío toma el reino y dice que puso a 120 sátrapas, que significan gobernadores dictatoriales, dentro de los territorios donde estaba el imperio babilónico y ahora es persa, y pone a 3 gobernantes arriba de estos 120 sátrapas, y entre arriba de ellos coloca a uno más alto, que es Daniel. Pero Daniel es estigmatizado porque es un extranjero cautivo, que había sido esclavo, pero ahora que ha llegado a estos lugares altos. ¿Pero por qué llegó a estos lugares altos? Es porque los reyes pudieron concluir que en este hombre no llegó a ser lo que llegó a ser Daniel por una capacidad cognitiva que él tenía, sino porque había una sabiduría mayor que la que había en todos el resto de consejeros que habían, porque en él radicaba el espíritu del Dios verdadero. Y ese espíritu del Dios verdadero le dio un don, que era la capacidad de interpretar sueños que nadie más podía interpretar. Y le interpretó sueños a Nabucodonosor, interpretó una escritura en la pared. ¿Se acuerdan eso? De Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y por lo tanto era un hombre conocido por su sabiduría. Por eso este rey se hizo amigo, Darío se hizo amigo de Daniel y lo colocó sobre todo el resto. Solamente sobre Daniel estaba el rey Darío del imperio, pero había una envidia. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 4:4 que dice que la excelencia de obras despierta la envidia del resto de la gente. Despierta la envidia, no es que esa persona no tuviera envidia, sino que despierta la envidia. ¿Qué significa eso? Y lo hemos venido compartiendo. Cada vez que usted trata de portarse bien como cristiano, cada vez que usted intente orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, cada vez que usted intente hacer cosas buenas o decida obedecer a Dios, va a despertar la odiosidad del mundo oculto. Nosotros que somos cristianos, tanto creemos como en el cielo, creemos en el infierno. Creemos tanto en Dios como creemos en los ángeles, pero que también hay un mundo oculto sujeto al príncipe de las tinieblas, Belcebú, Luzbel, como quiera usted llamarle. Por lo tanto, cada vez que usted y yo, como cristiano, tratamos de querer obedecer a Dios, se va a despertar una envidia. Y este Daniel despertó la envidia de todo el resto de sus colegas y generaron un edicto sin que el rey supiera sobre la implicancia de este edicto, que durante 30 días no se podía pedir ninguna petición a ningún dios salvo al rey. El rey lo firma sin saber que Daniel oraba 3 veces al día, su amigo íntimo, y luego fue generado este edicto, y si alguien no cumplía era echado en el foso de los leones como una forma de morir. Entonces, Daniel, cuando supo esto, ya lo hemos estado compartiendo, ¿qué haría usted cuando sabe que algo se aproxima por causa de su fe? ¿Qué haría usted cuando algo se aproxima por causa de su creencia en un Dios verdadero? ¿Qué haría usted si se promulgara un edicto donde usted ni yo pudiéramos juntarnos más como iglesia? ¿Qué haría usted si le prohibieran a usted leer la Biblia, por ejemplo? O le impidieran a usted orar en su casa. ¿Qué haría usted si hubiera una ley que se promulgara que usted no podría enseñarle a sus hijos los principios éticos, espirituales que están dentro del marco de la palabra de Dios? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted cuando viene un problema por causa de que usted está tratando de hacer las cosas bien?
dice que Daniel lo que hacía era orar. Y dice en Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Dice, entró en su casa. La palabra de Dios me menciona que Jesús dijo, y tú cuando ores, entra en tu casa, entra en tu habitación, cierra la puerta, dice, y ora, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces queremos que Dios nos recompense en público, nos recompense, que me suban el sueldo, que me reconozcan el título en algún lugar, que me den una visa a los que quieren viajar a algún lugar, Estados Unidos o otro lugar, ¿no es cierto? Que me vaya bien en tal situación. Señor, arregla mis problemas con mi mujer, arregla mis problemas con mis hijos. Tengo un problema de conflicto laboral, tengo un problema de conflicto económico. Dice el Señor que cuando viene y se levanta esto contra ti, ¿no es cierto?, para arruinar tu vida emocional, económica, física. ¿Qué harías si te dijeran que tienes una enfermedad terminal? Entonces, ¿qué harías? Dice que Daniel, cuando lo supo, esto que venía, ¿no es cierto?, con un edicto contra su persona por causa de su fe, y el contexto promulgado sería la muerte. Entonces, ¿qué harías? ¿Pelearías? ¿Qué harías? Y Daniel, aprendamos de Daniel, como dijo Jesús, tú cuando ores, entra, anda a tu casa y en el secreto de tu habitación, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Lo primero, ¿qué es el lugar de tu casa o en tu departamento, el lugar donde vives? ¿Qué es tu lugar de refugio? ¿Qué es un lugar donde uno se siente seguro y que va a estar con Dios? ¿Cuál es tu santuario personal? ¿Cuál es tu santuario personal? Muchas veces decimos, hermano, vamos a la iglesia. Es cierto, es un santuario hermoso donde recibimos la Escritura, donde cantamos, donde alabamos a nuestro Señor. Tu santuario personal. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Daniel no está en su iglesia, Daniel está en Babilonia. Cuando las noticias que recibes no te permiten ir a la iglesia. Y dice que la vida de Daniel estaba expuesta. Son tiempos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en capítulo 3 de segunda de Timoteo, debes saber, Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos. Se aproximan tiempos difíciles. Y dice 18 cosas del carácter de los hombres de los últimos días, de los humanos. ¿No es cierto? Habrán hombres amadores de sí mismos, ingratos, impíos, desobedientes a los padres, y desagradecidos, y un montón de 18 cosas oscuras del ser humano egoísta, que hoy día tenemos que luchar contra eso. Y dice que debemos tener abiertas las ventanas, y es cuando tu vida como hijo de Dios queda expuesta, cuando compartes que eres un hombre y una mujer que va a la iglesia, cuando compartes que cuando hay una persona enferma en nuestra iglesia, nosotros oramos. Que cuando hay una persona enferma de cualquier tipo de enfermedad mental, física o espiritual, nosotros ungimos a la gente con aceite, como dice la Escritura en Santiago. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanle con aceite. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados y también se sanará. Entonces, abiertas las ventanas significa que la gente reconoce que esa persona es un cristiano. Gracias, siervo del Altísimo. Estoy un poquito... ¡Ay, maravilloso! Podría haber sido otra cosa, pero gracias, era pura agua. Entonces, estamos predicando acá. Escuche bien. Entonces, las ventanas abiertas representan, ¿no es cierto?, que tu vida está expuesta. Como cristiano, tú oras, ¿no es cierto? ¿Y qué haces tú? Voy a la iglesia, compartes. No son tiempos para esconderse. El otro día me gusta la película de acción y estaba viendo una película que habla de Misión Imposible. De pequeño me gustaba porque Misión Imposible es una película antigua, como de James Bond.
el agente 0007. Entonces, no son tiempos para ser James Bond, un cristiano oculto en medio de las tinieblas, en medio de Babilonia y en medio de un mundo oscuro y malo. Un emperador en Roma tenían senadores, y un senador le escribe a otro senador en tiempos de la persecución de los cristianos, durante 300 años que hubo persecución, y le escribe a su amigo Nonato, le dice: el mundo es malo, Nonato, muy malo, y vivimos una época de decadencia en nuestro imperio romano, y en medio de este mundo de decadencia y de corrupción y de maldad, he descubierto un grupo que se hacen llamar cristianos. Dice: si tú los encuentras, únete a ellos, porque yo soy ya uno de ellos. En medio de la decadencia, en medio de las situaciones que son conflictivas, el mundo es malo. No estamos diciendo que en estos tiempos son para ser agente 0007, donde nadie más conoce tu fe, donde nadie más conoce que tú eres un hombre y una mujer que ora, eres un hombre que van a la iglesia, eres un hombre que tiene principios espirituales, no religiosos, espirituales, que crees en Jesucristo como tu Salvador personal, que crees que Dios todavía puede sanar, restaurar y reparar, que crees en el infierno y en el cielo. Una vida abierta, que crees en la Biblia como un instrumento donde Dios a usted le habla como el logos de la palabra de Dios, que crees que todavía Dios y a través del Espíritu Santo puede comunicarte verdades. Dice: las ventanas abiertas reflejan de un hombre y una mujer de acción. Primero va a su casa, ora. 2, su vida abierta. 3, dice: quedábase a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hay momentos que debemos, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando se aproxima el mundo oscuro, dice: nos arrodillamos. Estamos hablando de arrodillarnos físicamente, pero también arrodillar nuestra alma ante Dios y pedir. Dice que se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Que cuando venga la maldad pura, te encuentre orando y rogando. Una cosa es orar por los alimentos. Otra cosa es orar cuando vamos a salir y vamos a orar por la familia. Entonces, oremos en grupo y oramos. Pero otra cosa es que Daniel rogaba. Hay una canción, no sé si el director me permite cantar. Yo sé que hay personas levitas que cantan mejor que yo. Dice: busqué a Jehová y él me oyó, de todos mis temores me libró. De todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. La oración es maravillosa, pero el ruego es cuando dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que a nadie más le he mostrado. Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní rogaba, oraba y rogaba: Padre, si es posible. David, cuando pecó con su pecado de Betsabé y Urías Eteo, después había un decreto que su hijo iba a morir. Y mientras su hijo estaba enfermo, oraba y rogaba y ayunaba. Entonces, rogar, dice, vinieron estos hombres cuando viene la maldad pura, cuando viene la ruina, cuando viene la enfermedad, cuando viene el conflicto. ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde te encuentra? Hay gente que como que no le hubiera pasado nada. Dice, lo encontraron orando y rogando. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces, que Dios, como decía mi abuelita, que te pillen confesado. Yo venía una vez en el auto pensando en el contexto de la muerte y sentí una frase bastante hermosa de Dios sobre la muerte. Fue que cuando venga la muerte te pille viviendo. Y que hoy día una frase para usted, que cuando vengan los conflictos, que cuando venga la ruina, que cuando venga la enfermedad, que cuando vengan las situaciones terribles, graves a su vida o cualquier tipo de acusación, a usted y a mí nos encuentren orando y rogando.
clamando a Dios. Recuerde eso. Cuando vinieron los hombres a buscar a Jesús, se juntaron los hombres y encontraron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Cuando vino la turba a buscar a Jesús para llevarlo a crucificarlo, lo encontraron en el huerto de Getsemaní orando. Entonces, un hombre y una mujer que oran y ruegan. Tienes un hijo que ha venido el conflicto terrible, una hija sobre su vida, ya sea pequeño, ya sea adolescente, ya esté casado o esté separado, que está con conflicto, ¿qué haces? Ojalá que cuando venga ese conflicto a tu alrededor, te encuentre orando y rogando en la presencia de tu Dios, porque ese Dios maravilloso quiere escuchar su voz. Y termino con esto. Vino una visión en el libro de Apocalipsis a Juan. Dice que él está viejito, como de 90 años, él está exiliado en la isla de Patmos, y recuerde eso, y dice que tuvo una visión y de repente vio en el santuario celestial que había un incensario y dice de oro, y dice que vino un ángel y tomó cosas y le echó en el incensario, y de repente subió como un humo hacia arriba, y él, Juan, preguntó, ¿qué significa esto? Dice, incensario y lo que yo tomo son las oraciones de los santos que son echadas y que con el fuego se purifican y suben. Y al subir a la presencia del tercer cielo, donde está la presencia de Dios, se transforman en letras, se transforman en visiones y se transforman en la persona que está orando y rogando. Léalo, está en el libro de Apocalipsis. Estoy dándole una interpretación, en este caso personal, me hago cargo de ella, pero como dice la Escritura, para mí es que dice, son las oraciones y los ruegos. Cuando un hombre y una mujer están orando y rogando, les recomiendo orar y rogar. Si el conflicto no es con usted, pero es con alguien cercano, es de lo que usted ora cuando ve que el conflicto se le aproxima a alguien que usted quiere, que usted ama, que Dios lo pille orando, que cuando venga el conflicto lo pille orando y rogando en presencia de su Dios, porque Dios le encanta escucharle a usted cuando usted ora y esté rogando, con un derramamiento almático, con dolor y temblor. Ayer lo comentaba, en este mismo lugar que estoy predicando a mi espalda, ¿no es cierto? En este mismo lugar, ¿no es cierto?, a mi hermano Marcelo Moraga, que cuando estaba en el conflicto de su quimioterapia, salía de ese lugar y a veces caminaba 5 pasos y de repente lo veía, ¿no es cierto?, con conflicto de alma. Y orábamos, rogábamos y llorábamos de verle cómo estaba y ahora verle caminando sano. Así como otro hermano dice, orando y rogando, que cuando venga el conflicto de la muerte, a usted y a mí, el Señor nos encuentre rogando y orando para que suba en el incensario de oro su oración y su ruego y Dios le conteste, como vemos a nuestro hermano Marcelo hoy día caminando. Señor Jesús, bendice a nuestra iglesia con esta palabra, bendice este hermoso domingo y a cada una de las personas que nos van a estar escuchando, que traiga bendición, Padre. Dice que la victoria está cuando nos arrodillamos en el secreto de la habitación y rogamos y oramos, Padre, cuando clamamos y usted escucha y usted va a cerrar la boca y el hocico de los leones para salir sanos y salvos de todo tipo de situación. Bendice a nuestra iglesia y gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos en otra ocasión.